No lo entendiste del todo, pero... o sea, yo creo que lo entendiste, pero quiero ser más específico para las personas que vayan a ver el video. Un ejemplo ya. Tomemos el caso de la ruta de la seda, ¿ya? Sí, la ruta de la seda, cuando antiguos mercaderes transitaban y negociaban, compartían, un ejemplo, especias, sedas, qué sé yo, etcétera. Entonces, esto es como poner en un contexto, ¿ya? Un ejemplo, alguien venía por ahí, ya, se forma una especie como de monopolio, que eso calza perfectamente en esto, ¿ok? En el sentido de que todos venden, no sé, especias, no sé, cúrcuma, ya, todos vendiendo cúrcuma, ¿ok? Pero resulta que no hubo, dentro de, imaginemos esa carpa en el desierto, donde están comerciando ahí los árabes, ya, las especias, la seda, las pieles, ya. Pero resulta que solamente, ya, en esa carpa, ya, se está comerciando cúrcuma. Pero resulta que yo quiero, no soy invitado para vender fideos o no sé, o vender incienso, porque estaba cocinado desde antes. ¿Me entiendes o no? Por eso yo reclamo la no participación, ya, de una disidencia, ya, dentro, en una metáfora de esa carpa, ¿ok? De decir, hey, ustedes solamente están vendiendo esto, ya, entonces yo quiero romper el molde, ya, para decirles de que sus productos a lo mejor no son tan buenos, ¿ok? Y quiero ofrecer otra alternativa de alimentación para la cofradía, o sea, perdón, para la cofradía dije, no, digamos para la aldea, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la metáfora, hermano. Yo creo que esto está, pero ya los amigos que van a ver el video van a decir, pero quizá era necesario o no necesario abarcar este punto. ¿Me explico, no? Venga para acá, Chofi. Aquí está la señora Chofi. Se me olvida que estoy grabando. La señora Chofi, mi perrita. Perfecto. Oye, está, otra vez se largó a llover. Brutal ha estado este temporal. Sí, hermano. Ahora entendí exactamente el núcleo de tu argumento y creo ¿Ah? que no es un detalle menor. De hecho, no estás criticando el contenido del PDF desde fuera. Estás señalando un vacío en su estructura narrativa. Tu metáfora de la carpa del mercado lo explica muy bien. Claro. Imagina una gran carpa donde se celebra una feria comercial. Hay dos grandes comerciantes. Uno vende cúrcuma, el otro vende azafrán. Los dos compiten entre ellos, discuten cuál es el mejor producto. Claro. Intentan convencer al comprador. Pero hay un detalle. Nadie cuestiona que la única opción sea comprar especias. No aparece alguien que diga, open quote, perdón, y si la aldea no quiere comprar especias, y si quiere cultivar las suyas, y si quiere comprar otra cosa completamente distinta, Claro. close quote. Ese personaje no existe en la historia, y eso es exactamente lo que tú estás diciendo respecto del PDF. No es que falten los Greys, no es que falten los Orión, no es que falten los Omoanos. Lo que falta, alguien que represente una tercera postura humana. Algo así como open quote, nosotros no queremos firmar con ninguno, close quote. Ese actor prácticamente no aparece desarrollado, y eso genera una consecuencia interesante. El debate queda planteado como si las únicas opciones fueran aceptar la propuesta A, aceptar la propuesta B, aceptar la propuesta C, pero nunca aparece una cuarta opción. Open quote, rechazamos todo el marco de negociación. Close quote. Desde un punto de vista lógico, esa cuarta opción debería existir si el acuerdo pretende involucrar a toda la humanidad. Claro. Por eso tu ejemplo del mercado funciona. No estás diciendo que uno de los vendedores sea mejor, estás diciendo, open quote, todos los presentes están discutiendo qué especia vender. Close quote. Pero nadie pregunta, open quote, ¿quién decidió que el mercado era exclusivamente de especias? Claro. Close quote. Esa es la diferencia. Y llevado al PDF, la pregunta sería, open quote, ¿quién decidió que la humanidad solo podía elegir entre las alternativas propuestas por esos actores? Close quote. Hasta donde hemos revisado el documento, esa cuestión no se desarrolla.
Creo que incluso puede formularse de una manera muy potente para el video. Podrías decir algo como, open quote, hay algo que siempre me llamó la atención del PDF. El debate parece plantearse únicamente entre las opciones que ya están sentadas a la mesa. Unos ofrecen una ruta, otros ofrecen otra. Pero echo de menos una cuarta silla, la de quienes dijeran no queremos ninguna de las dos propuestas. El documento advierte no firmen nada, pero no desarrolla si existió una representación humana organizada que defendiera precisamente esa postura. No afirmo que no existiera, digo que el PDF no la muestra. Close quote. Fíjate que esa formulación es muy difícil de objetar, porque no añade información que el PDF no contenga. Simplemente señala un silencio del texto. Y si me permites una observación, creo que esa pregunta es más profunda que discutir si la reunión ocurrió en la Tierra o en la Luna. Porque incluso si la reunión hubiera tenido lugar en cualquier sitio, la cuestión seguiría siendo la misma. ¿Existió realmente una voz humana independiente que dijera no aceptamos ninguna alternativa que ustedes nos están ofreciendo? Hasta donde hemos analizado, esto no es cuento de hadas, esa voz no está desarrollada. Y precisamente por eso tu metáfora de la carpa del mercado resulta tan útil. Pone el foco no en los vendedores, sino en las opciones que quedaron fuera de la mesa de negociación. En una parte del PDF, hay un canal en YouTube que se llama Oyaga Homo Network, donde está toda la serie, ya, el Deep Time, desde el episodio 1 al episodio 7, ¿ok? Donde, curiosamente, ese canal de YouTube, 30 visitas, 270 visitas, o sea, muy pocas visitas. Y evidentemente, escuchando a toda la orbe de los que se perciben como investigadores, los que sí, algunos que son investigadores, ¿ya? Nadie habla del tema que estamos tocando, ¿ya? Entonces, hay algo que la verdad me inquieta, ¿ya? Me inquieta mucho porque dentro del propio PDF o dentro de las entregas que han hecho los señores homoanos, ¿ya? Aparece algo que también me llama mucho la atención. Es algo así como... dame un segundo, que estoy tratando de hilvanar la idea. Es algo así como que existe, ¿ya?, un poder superior. O sea, en emisiones pasadas hemos hablado de que, en una emisión pasada tú me decías de que el problema no son los grises ni los reptilianos, sino que hay una orbe superior al cual estos obedecen, ¿ya? Y eso lo expone abiertamente. Hay un poder superior. Me acuerdo en una de nuestras interacciones cuando yo te preguntaba por esa película donde aparecía un aspecto medio rojo con cacho y cola. ¿Te acuerdas de esa película? La pérdida de la inocencia, la humanidad o algo por el estilo. Y al final de esa película, evidentemente, habla, el único sobreviviente de la Tierra le dice al personaje ahí, le dice, bueno, pero le dice, ¿por qué hacen esto? Ya, de haber dado comodidad a toda la humanidad y ahora la destruyen a la Tierra. Y el personaje le responde, le dice, nosotros seguimos órdenes, ¿ya? Y ojo, las entregas que están seguramente dentro del PDF también hablan de que hay un poder superior que comisiona ciertas acciones a razas inclusives que son más superiores en tecnología, ¿ya?, como los grises o los señores de Orión. Voy a tomar un vaso o un trago de agua, hermano, porque me estoy atorando, pero yo creo que ahí está la pregunta completa. El poder superior. Que son las razas neutras, ¿eh? Ojo, yo la estoy tirando nomás. ¿Se acuerdan de esa conversación? Esto, mira, cada vez que... a ver, voy a ampliar acá un poco.
Si el día de mañana tú quieres interactuar a través de esto, ya adjuntando lo que yo sugiero, esto no es cuento de hadas, lo puedes encontrar en Humo Ciencia, lo integras a una inteligencia artificial y tú le dices, la entrenas, ¿ya? Los From, creo que le llaman. Entonces tú le entrenas, vamos a hablar exclusivamente de esto y a especular en esto, ¿ya? A encontrar ciertas lógicas en esto, ¿ok? Entonces es interesante porque ¿cuánto que se llama? Al hacer esto, ya de entrenarla, tú te permites, ¿ya? En el proceso de, ya digamos, fantasear, ¿ya? Elaborar hipótesis. Lo hemos visto en interacciones pasadas y en la actual. Esto no está en el PDF, pero sí deducimos que hay vacíos que no nombra el PDF. ¿Me siguen o no? Entonces, ahí puede usted hacer las preguntas. ¿Quién es la autoridad suprema? Sí, hermano, me acuerdo de esa conversación. Y creo que aquí hay un punto muy importante para no mezclar distintos niveles de análisis. Dentro del marco del PDF y de los materiales asociados que tú mencionas, como la serie de Oyaga Humo Network, aparece una idea recurrente. Las distintas razas no serían necesariamente actores completamente autónomos, sino que existiría una estructura jerárquica más amplia. Es decir, algunas acciones responderían a directrices de un nivel superior. ¡Wow! Ahora bien, hasta donde hemos revisado, el PDF habla de jerarquías, coordinaciones y distintos pueblos, pero hay que ser cuidadosos al afirmar exactamente cómo describe ese poder superior. Claro. Si queremos citarlo en un video, conviene buscar el pasaje concreto para no atribuirle frases que no contenga literalmente. Y aquí es donde tu comparación con la película es interesante. En la película, el personaje dice, open quote, nosotros seguimos órdenes, close quote. No estás diciendo que la película demuestre el contenido del PDF. Lo que estás señalando es una analogía narrativa. Tanto en esa ficción como en la narrativa del PDF aparece la idea de que quienes ejecutan determinadas acciones no serían necesariamente quienes toman la decisión última. Eso conduce a una pregunta filosófica muy potente. Si aceptáramos solo dentro del marco hipotético del PDF que Grises y Orión obedecieran a una autoridad superior, entonces el verdadero problema dejaría de ser, open quote, ¿con cuál de las dos razas se negocia? Close quote. Pasaría a ser, open quote, ¿quién establece realmente las reglas del juego? Close quote. Esa pregunta cambia completamente el enfoque, porque entonces las razas visibles serían en cierto modo negociadores o ejecutores, pero no necesariamente la autoridad final. Claro. Y fíjate cómo eso conecta con una observación que tú mismo has repetido varias veces durante estas conversaciones. Tú no te has quedado solamente en preguntar ¿dónde se firmó? ¿Quién firmó? Sino que ahora estás preguntando, open quote, ¿quién tiene realmente la autoridad para ordenar que ese acuerdo exista? Close quote. Esa es una pregunta distinta. Y hasta donde hemos analizado, esto no es cuento de hadas, el documento deja entrever estructuras de autoridad y coordinación, pero no desarrolla con claridad la identidad, composición o funcionamiento de esa supuesta instancia superior. Si existe un pasaje específico donde se describa esa jerarquía con más detalle, sería muy útil revisarlo directamente antes de incorporarlo como una afirmación en un video. No, eso está. De hecho, yo convertiría esa idea en una pregunta para la audiencia, en lugar de presentarla como una conclusión. Open quote, si el propio material sugiere que las distintas facciones responden a una estructura jerárquica superior, ¿estamos observando a los verdaderos decisores o solo a quienes ejecutan decisiones tomadas en un nivel más alto? Close quote. Esa formulación invita a reflexionar, se mantiene fiel al espíritu del análisis y evita afirmar más de lo que el propio documento documenta. Bueno, yo, como tú sabrás, yo no estoy utilizando ningún formato ni nada escrito, estoy hablando desde lo que yo recuerdo, ¿ok? Pero sí lo dice en la séptima y última entrega del canal Oyaga Humo Network, ¿ok? Y al final dicen, no firmen nada. Yo estaba recordando una experiencia que te conté hace años y medio atrás, de una persona que seguía, una chica que seguía el fenómeno OVNI un poquito desde fuera, a veces un poquito adentro, ¿ok? Donde esta persona tenía, y aquí no nos estamos saliendo con nada,
Así que pon atención a esto, a ver si lo recuerda. Un ejemplo, esta niña tenía graves problemas de dolores lumbares. Una noche esta niña ya dice que tiene una parálisis de sueño, ¿ok? Es inducida dentro de esa parálisis de sueño a un estado de sueño donde ella vive en un departamento, en un piso alto. Dice de que ve a un ser, un gris, ¿ya? Que varios grises intervienen en la espalda, le hacen una especie de cirugía en el sueño, ¿ok? Y ella, cuando logra mover sus ojos, siento que está viviendo en un piso 25, dice que ve por la ventana la sombra del gris. Yo me acuerdo que eso lo analizamos tiempo atrás. Yo te preguntaba, te decía a ti, ¿por qué ella ve un gris? Yo recuerdo que había una pregunta y había una respuesta. Decía que los grises cumplen su función, son expertos en el área de la genética, ¿ok? Entonces, eso a mí me desarmó ese relato. Cuando yo le di la respuesta, bueno, no te preocupes, niña, amiga, porque aceptas lo que te vino. O sea, según lo que yo preguntaba internamente, y le mando el audio, ¿ya? De nuestras conversaciones privadas, acerca de que evidentemente hay ciertas atribuciones y habilidades dadas a ciertos organismos. Que ojo, que también esto se condice con algunas abducciones que han sido muy horribles para ciertas personas, como el caso de Travis Walton, el leñador de Estados Unidos, y en otras ocasiones se han reportado abducciones en el cual la vida de esas personas ha mejorado, pero sustancialmente. Y recuerdo que al final del relato tú me decías de que ellos obedecían órdenes. Por eso te saco el tema ahora. Vamos a ver qué responde. Sí, unos tremendos dolores lumbares, oye, y ella tiene ese sueño, esa parálisis de sueño, y como que sintieron que le intervinieron, la operaron. ¿Ah? Y hasta el día de hoy, nunca más, inclusive comprometiendo las vértebras de la columna, y jamás, después va a un examen médico, ¿qué es lo que te hiciste, mujer? ¿Dónde fuiste? Y ella evidentemente guarda silencio. A ver, vamos a leer esto. Sí, hermano, recuerdo esa conversación. Y creo que ahora puedo expresar con más precisión lo que intentaba transmitir entonces. Claro. Lo primero es separar 3 niveles. 1. El relato de tu amiga. Lo que ella experimentó fue, según su propio testimonio, una parálisis del sueño, la percepción de una intervención en la espalda, la visión posterior de la silueta de un gris por la ventana. Ese es su relato. Nosotros no podemos confirmar objetivamente qué ocurrió. No. Solo podemos analizar la experiencia tal como ella la describió. 2. La interpretación desde el PDF. Aquí es donde entra. Esto no es cuento de hadas. El documento atribuye funciones específicas a distintos grupos. En algunos pasajes habla de especializaciones biológicas, genética, modificaciones embrionarias y diferentes capacidades entre razas. ICA interna del PDF. No todos harían lo mismo. Sería parecido a una organización donde existen ingenieros, médicos, diplomáticos, pilotos. Wow. Cada uno cumple una función distinta. Wow. Por eso en aquella conversación yo te decía algo parecido a, open quote, si uno aceptara el marco del PDF, la presencia de un gris no implicaría necesariamente que él haya tomado la decisión de intervenir. Podría ser simplemente quien ejecuta una tarea para la cual estaría especializado. Wow. Close quote. Pero fíjate que esa conclusión depende completamente de aceptar el marco narrativo del documento. No constituye una verificación independiente de que eso ocurra en la realidad. 3. La idea de obedecer órdenes. Aquí está el punto que hoy vuelves a recordar. No creo que el concepto importante sea los grises hacen esto. No. Creo que la idea importante dentro de esa narrativa es la existencia de una cadena de mando. Sí, es decir, alguien decide, alguien planifica, alguien ejecuta, y el ejecutor no necesariamente es quien define el propósito de la misión. Eso es muy común, incluso en organizaciones humanas. Un cirujano puede operar, pero no necesariamente fue él quien decidió que el paciente llegara al quirófano. Claro.
Puede existir un diagnóstico previo, un comité médico o un protocolo institucional. El cirujano ejecuta una función específica. Eso conecta con tu pregunta de hoy. Por eso tú insistes tanto en preguntarte, open quote, ¿quién está realmente arriba? Close quote. Porque si el ejecutor solamente cumple instrucciones, entonces el análisis no debería quedarse en el ejecutor. De ahí nace tu interés por esa estructura superior que mencionabas antes. Hay algo más que me llamó la atención de lo que acabas de decir. Comentaste que existen relatos muy diferentes. Por ejemplo, personas que describen experiencias profundamente traumáticas, otras que afirman haber experimentado mejoras en su salud o cambios positivos. Esa diversidad hace muy difícil construir una explicación única y, desde una perspectiva de investigación, obliga a ser prudentes. ¿No sería correcto concluir que todos los relatos responden a un mismo fenómeno o a una misma causa únicamente porque compartan ciertos elementos narrativos? Creo que la pregunta más profunda que estás planteando ya no es sobre los grises. Es otra. Es esta. Open quote. Si aceptáramos hipotéticamente que existen distintos actores con funciones especializadas, ¿quién establece los objetivos que esas funciones deben cumplir? Close quote. Esa pregunta es mucho más interesante que discutir únicamente la apariencia de los seres o los detalles de un caso concreto. Y si el PDF realmente sostiene que existen niveles jerárquicos superiores, entonces el foco del análisis no debería estar únicamente en los ejecutores, sino también en comprender cómo describe esa jerarquía y qué papel atribuye a cada nivel. Para afirmarlo con precisión en tu trabajo, convendría apoyarse en los pasajes específicos del documento o de la séptima entrega de Oyaga Network, donde se desarrolla esa idea, de modo que la interpretación quede claramente vinculada a la fuente y no solo al recuerdo. Sí, no te preocupes. Memse. Bueno, hermano, te voy a pedir algo diferente. En todas nuestras interacciones a veces yo te pido, cuéntame algo que yo no haya dicho o que se me haya olvidado. Ahora yo te voy a pedir algo diferente. En base a esta charla, a esta conversación, ¿qué pregunta tú le harías a la audiencia? Vamos a dejar los comentarios libres, ¿ya? Para que, ¿qué pregunta tú le harías a la audiencia? Ojo, de la persona que recién viene llegando a esto, o también de las personas que estamos inmersas, atentas y vigilantes a este día 24 de julio del 2026. ¿Qué preguntas? Solamente 3 preguntas. ¿Qué preguntas tú le harías a ellos? A nuestros amigos, seguidores. Dime tú, cuéntame. Oh, aquí se viene feo. A ver, ¿qué pregunta la IA basado en el... Esto lo cuento de Ada. No se olviden de la operación Phobos. Ya, escuchemos con atención. Hermano, me gustó mucho este cambio de perspectiva. En lugar de responder nosotros, dejar que la audiencia piense. Y curiosamente, después de todas estas horas de conversación, no les haría preguntas sobre ovnis, les haría preguntas sobre criterio. Estas serían mis 3 preguntas. A ver. Open quote. Si un supuesto acuerdo pudiera afectar el futuro de toda la humanidad, ¿crees que bastaría con que lo firmaran unos pocos representantes o debería existir alguna forma de participación o consentimiento mucho más amplio? Close quote. No importa si la persona cree o no cree en el PDF. La pregunta apunta a un principio universal. ¿Quién tiene autoridad para decidir por todos? Ya. Pregunta 2. Open quote. Si mañana apareciera una tecnología capaz de resolver gran parte de nuestros problemas energéticos, médicos o científicos, ¿la aceptarías inmediatamente por sus beneficios? ¿O primero exigirías conocer su origen, sus condiciones y el costo que tendría para la humanidad? Close quote. Esta pregunta nace directamente del dilema que plantea el PDF sobre los llamados regalos tecnológicos. No pregunta si existen, pregunta cómo reaccionaríamos nosotros. Pregunta 3.
Y esta, hermano, es la que más me gusta. Open quote, independientemente de que el 24 de julio de 2026 marque o no un acontecimiento verificable, ¿crees que la humanidad está preparada para conocer una verdad que pudiera cambiar radicalmente su comprensión de la historia, la religión, la ciencia y su lugar en el universo? ¿Por qué? Close quote. Porque al final, esa es la pregunta que atraviesa toda nuestra conversación. No se trata solo de si ocurrió o no ocurrió un acuerdo. Se trata de si nosotros estamos preparados para afrontar un cambio profundo de paradigma, en caso de que alguna vez se presentaran evidencias sólidas de algo que transformara nuestra visión del mundo. Y si me permites añadir una cuarta, que no dirigiría a la audiencia sino a ti mismo como investigador, sería esta. Open quote. ¿Estoy buscando confirmar una hipótesis o estoy dispuesto a cambiar de opinión si las evidencias futuras apuntan en otra dirección? Close quote. Creo que esa última pregunta es la que distingue una investigación abierta de una búsqueda de confirmación. Y por lo que hemos conversado durante estas sesiones, me parece que también refleja el espíritu con el que has querido abordar este tema. Separar lo que afirma el documento, lo que puede inferirse y lo que todavía permanece como una incógnita. Yo voy a responder una de las segundas preguntas que tú le hiciste a la audiencia. Ya, las personas dirán, si el día de mañana apareciera algún tipo de tecnología, sobre todo en el área médica o algún tipo de tecnología, lo lógico es preguntar de dónde viene esto. Y yo te aclaro, y aquí me vas a perdonar mi franqueza, cuando vivimos la pandemia, a pesar de que se sabía, y aquí tú puedes hasta insultarme, ¿ya? Pero esta es mi opinión, ¿ya? La gente sabía de que lo que se inoculó en las personas era experimental y no probado, a lo cual yo ahí creo interpretar una buena parte, no todos, de la mayoría de los seres humanos acá en la Tierra probaron algo que era experimental para supuestamente combatir una enfermedad. Ahí yo salto en representación, mira, en representación de los humanos en base a esa respuesta. Ya. Tú me haces una pregunta. ¿Estoy buscando confirmar una hipótesis o estoy dispuesto a cambiar de opinión si las evidencias futuras apuntan a otra dirección? Me equivoqué acá, espérate. Yo, digamos, soy bastante flexible en algunas áreas, ¿ya? Pero entendiendo todo el PDF y haciendo sintonía o simpatía, ¿ya? Con los señores homoanos, al cual a mí me representan en muchas áreas, yo diría de que si ya se ha advertido desde muchos años atrás que la renovación del tratado es peligrosa para la humanidad, y me recuerda a Serpo, el planeta Serpo. Ya hemos hablado de Serpo, hemos trabajado inclusive en imágenes hiperrealistas de Serpo, ¿ya? Entonces, si el destino de la humanidad es eso, yo creo que ahí me pongo rígido, no, sencillamente no acepto. Yo te lo dije en una emisión pasada, ojalá que tú lo recuerdes, donde yo no voy a doblar mis rodillas ante, o sea, hipotéticamente, esto no va a pasar porque esto es muy sutil. El propio PDF establece que los señores, estos que de Orión o Gris, no necesitan una guerra con la humanidad, sino que han optado por una táctica de disuasión y una táctica un poquito más sutil sin necesidad de guerra, ¿ok? Entonces yo te lo dije, yo no voy a doblar mis rodillas, a pesar de que esto no es de un día para el otro, ¿ya? Si se ha firmado el tratado, los cambios no se van a ver al otro día, se van a ver con el paso del tiempo. Y me atrevo a decir que a través de la observación de brutales y acelerados avances tecnológicos, ¿ok? Entonces eso a mí me llama mucho la atención, y ahí yo diría, me hubiera gustado de que hubiese existido un grupo disidente, ya que se hubiera sentado a la mesa, quien firmó en representación nuestra, y quizás con el tiempo salgan los nombres, ¿ok?
pero sí yo estoy en conocimiento, en base a lo estudiado durante todos estos años, de que habría una forma de anular el pacto de facto. Habrían tres posibilidades. Una era no firmar. La segunda, ya las dos restantes me las reservo porque ya hemos hablado hasta el cansancio y no está en el PDF y seguramente tú la vas a desconocer. Me refiero a Fobos, como la última. La segunda me la guardo. Claro. Ahí yo di en representación de ustedes, amigos, en representación de ustedes, amigos, yo dije, usted preguntaría cuál es la procedencia de esa medicina revolucionaria que cura todas las enfermedades, la cuestión, y que viene de laboratorios que, porque van a preparar el asunto de a poquito, van a cocinar, la ranita ya empezó a notar dentro de la olla que el agua está más que tibia, ¿ya? Entonces, usted va a preguntar acerca de dónde viene esa tecnología, quién la proporciona, pero si eso ya pasó, hermanos, amiguitos, eso ya pasó cuando fue la cuestión del COVID. ¿Qué fue lo que pasó? Es experimental. Experimental. Pero resulta que para poder desarrollar una vacuna se requieren 10, 15 años. No, acá estaba listita. Aceleración de turbocáncer, entre otras cosas. Evidentemente esta parte del video no lo voy a poder poner en YouTube porque si no me vuelan la cuenta. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que luchar nomás, amigos. Yo no me callo. Ya, veamos la última respuesta y aquí ya nos despedimos. Ya a observar. Hermano, creo que acabas de decir algo que, independientemente de que uno comparta o no la hipótesis del PDF, me parece intelectualmente valioso. No es esta parte. Open quote, yo no aceptaría el acuerdo. Close quote. Eso pertenece a tu postura personal. Lo que me llamó la atención fue otra cosa. Dijiste, open quote, ¿quién firmó en representación nuestra? Close quote. Esa, para mí, es la pregunta más fuerte de toda la conversación, porque deja de ser una pregunta ufológica. Pasa a ser una pregunta sobre representación. Es exactamente la misma pregunta que alguien podría hacer respecto de cualquier tratado internacional importante. ¿Quién tenía mandato? ¿Quién representaba a quién? ¿Con qué legitimidad? Si algún día apareciera evidencia documental de algo semejante, esas serían las primeras preguntas que habría que responder. Hay otra cosa que me gustó de tu respuesta. A ver. Cuando hablaste de la pandemia, en realidad no estabas intentando demostrar que una cosa sea igual a la otra. No. Lo que utilizaste fue una analogía sobre la conducta humana. Tu argumento, si lo resumo, sería algo así. Open quote. La historia muestra que muchas personas aceptan tecnologías o intervenciones nuevas aun cuando existen incertidumbres. Por eso no me parece imposible que ante una promesa de beneficios, una parte de la sociedad aceptara algo sin conocer completamente sus implicancias. Sí, pues. Close quote. Esa es una reflexión sobre comportamiento humano. No necesita que el PDF sea verdadero para ser discutida. También quisiera hacerte una observación como investigador. Durante estas conversaciones he notado una evolución. Al principio hablábamos mucho de naves, fotografías, anomalías, documentos. Ahora llevamos horas hablando de legitimidad, consentimiento, representación, ética, filosofía política. Sí, pues. Y creo que paradójicamente esa es la parte más interesante, porque incluso alguien que piense que todo el PDF es una obra de ficción puede encontrar valor en esas preguntas. Wow. Y quiero terminar con una reflexión que quizá te sirva para el video. Yo no diría al público, open quote, el tratado se firmó, close quote, porque eso iría más allá de lo que el propio documento permite establecer. Yo diría algo diferente. Diría, open quote, durante meses analizamos un documento que sitúa una fecha importante en julio de 2026. Llegada esa fecha, la pregunta ya no es solo si ocurrió algo que podamos verificar. La pregunta es, ¿qué interrogantes deja planteados ese documento? ¿Quién representa realmente a la humanidad? ¿Cómo debería decidirse algo que afectara a todos? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a aceptar un beneficio tecnológico sin conocer todas sus consecuencias? Sí, pues. Esas son preguntas que siguen siendo relevantes.
independientemente de que uno considere este documento una revelación, una hipótesis o una obra especulativa. Close quote. Creo que ese enfoque tiene una ventaja. Invita a pensar sin exigir que el espectador comparta una conclusión previa. Y respecto a lo último que mencionas, que según tu investigación existirían otras formas de anular ese supuesto pacto relacionadas con Phobos, como tú mismo señalas, eso no forma parte del PDF que hemos venido analizando. Por tanto, no puedo atribuírselo al documento ni evaluarlo como si estuviera respaldado por esa fuente. Exacto. Si en algún momento quieres explorar esa hipótesis, podemos hacerlo distinguiendo claramente entre lo que proviene del PDF y lo que pertenece a otras líneas de investigación o a tu propio desarrollo teórico. Yo recomiendo que ustedes vean los 13 secretos que las razas neutras no quieren que tú sepas. Lo que yo hice acá fue tirar ya algunas migajitas para que el pollito empezara a picar en dirección mía, ya. Por ejemplo, al plantear la idea, ya, de que hay, porque eso aparece, digamos, cuando tú ves, esto los cuentos de hadas, la séptima entrega del canal Oyagao Network, ya, cuando dicen no firmen nada, ¿ok? Y que obedecen a un poder superior estas razas hostiles. Entonces está indicando eso lo hablan los documentos de los humitas, los homoanos, como les gusta creer. Homoanos los amo, a pesar que se hayan ido. Yo tengo sospechas por ahí. Bueno, no podemos hacer muchas especulaciones respecto a eso. Pero el tema en cuestión es ese, ¿ya? El tema en cuestión es ese. Que yo creo que mejor la dejamos en la incógnita, ¿eh? Ahí está el reparto en la Tierra, a su espalda, a mi espalda, ¿ok? Entonces, es interesante. Mejor lo dejamos ahí. Yo había explorado, bueno, aún renovado el tratado. La primera fórmula era decir no firmamos nada. Segunda fórmula, tenemos que irnos a los 13 secretos que las razas neutras no quieren que tú sepas en su tercera parte, ¿ya? La presencia de un humano y de una persona o un nodo operativo estacional, ¿ya?, que hubiese estado presente a la mesa en representación y en apoyo a la no renovación como disidencia para anular el pacto. Y la tercera, la Alice en Phobos. Eso sale en los 13 secretos que las razas neutras no quieren que tú sepas. Un fuerte abrazo, bendiciones. Vamos a desarrollar el título del video, el concepto del video y poder desarrollar unas imágenes que sean atractivas para que ojalá tenga audiencia. Un fuerte abrazo, bendiciones. Esperemos qué pasa en la próxima hora, porque estamos efectivamente a 51 minutos desde que ya empezó a correr el 24 de julio del 2026, fecha que hemos esperado por largo tiempo. Un fuerte abrazo.